¿Eh? Ya empezamos ya. Buenos días, tengan todos hoy, día 5 del mes 10 del 2024. Vamos a tener una vez más palabra del Señor que les presento a modo de mi torpeza, porque soy un poco tacto, tengo la voz un poco tomada por el asunto climático, pero no obstante eso, creo que es entendible lo que pueda decir, porque siempre el Señor está dándome mensajes y fundalizándome en el plan que fue fundado por la fe en Abraham. Dios es firme en su propósito y que usted sabe, nosotros conocemos bien que Dios no cambia ninguna de sus palabras. Ustedes saben que el plan de la redención de Dios fue fundado desde el principio en la estela de todo el tiempo, como dice la escritura, tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros hemos visto este cumplimiento. Nosotros vimos como en el primer tiempo del diluvio, el Señor imparte palabras y no le pone ninguna otra carga, otro mandamiento más. Pero en el otro tiempo de Abraham, porque como veo Dios la rebeldía en el primer tiempo, el segundo tiempo, que no cumplían, pues plantó la circuncisión. Por eso les digo, el plan que fundó por la fe en Abraham y que Dios es firme en su palabra, no la muda. Ustedes saben perfectamente que a Mashiach Dios lo tenía constituido desde el principio, como el mismo Mashiach dice, que Él es desde el principio y fin. Esa es una cosa que muchos no meten en su mente, no tienen mentalidad. Muchos no la tienen porque yo veo que no se plantan, no se hacen ese plantamiento que está planteado por Dios, está fundado por Dios. No observan bien las cosas con fundamento perfecto, porque el Señor quiere que seamos perfectos en su palabra, porque su palabra es firme, firme, no se cambia, no se muda. Y a lo que yo le llamo los míos son aquellas personas que en el último ya tiempo, en el medio tiempo,
que es el tiempo de Amachía, han aceptado el ser circuncidado. Y creo yo que como yo, llevar siempre firme los propósitos todos, sin dejar ni un tilde de cuanto Dios ha ordenado, ha puntualizado para que nosotros le conozcamos. A Dios nadie lo vio jamás, pero lo conocemos a través de su fundamento. Y como le dije, Amachía es principio y fin. Amachía es el fin de la ley de Dios. Eso tiene su misterio para que se comprenda. La insolencia de Satanás es muy grande. La adversidad es, como lo dijo Amachía, es astuto, pero que hay que ser astuto como él, como la serpiente. Al decir esto no está hablando de un animalito que se arrastra, se está hablando de lo que hay en el animalito que se arrastra con tarros y cuernos que son, le llamamos tarros, 10 cuernos, una serpiente con 10 cuernos, más uno pequeño. El cuarto imperio fue diseminado y viene en 10 partes. Esto se esparció por el mundo. Hay un misterio en estas palabras que mucha gente no la entienden. Una bestia bermeja trayendo encima una mujer escarlata. Dios dio su doctrina clara en Amachía. Como él dijo, mi doctrina no es mía, es de mi padre. Se los he dicho muchas veces. Y que por el amor de los que consideran la palabra de Dios y la plantan, Dios hace el perdón. Acuérdense como le empecé al principio, que del diálogo con Abraham. No hubiera destruido Dios a Sodoma y Gomorra si hubieran 10 personas nada más que fueran justas en el lugar. Pero la mentalidad de todos allí era enfermiza. Pero la enfermedad espiritual conlleva a cometer delitos carnales. Dios no plantó la circuncisión por gusto. Es un retén para no vivir en la carne. Y para que echemos fuera todas las posibilidades de enfermedades también. La inmensa misericordia de Dios hace esas cosas. Amachía nos dijo que preciso era que viniera en escándalo, pero que hay de aquel por el cual vienen los escándalos. Él dijo, de aquel hombre por el cual vienen los escándalos. Empezó por la primera
el primer hombre que hizo, la primera pareja que hubo en el mundo, hablándolo así. Y por ahí vino el pecado al hombre. Satanás tiembla porque sabe que su tiempo se acerca. Y que después, en el último tiempo, que era ya la mitad del tiempo, de los tiempos que habló Dios, era el tiempo en que estaba asignado ya al fin de la ley de Dios, que ustedes saben bien que era Mashiach, porque Mashiach es principio y es fin. El resultado de muchas palabras la persona no las entiende. Porque si es principio y es fin, cuando se dice fin de la ley, no significa Dios quitó sus mandamientos o Dios quitó la ley y que vivimos bajo la gracia. Una fe mentirosa metida por Satanás. Es un escándalo en el hombre, como lo dijo Mashiach. Lo fundó Satanás en el huerto. Ustedes lo saben. Israel lo sabe. Porque esta palabra viene no del Corán. Esta palabra viene del fundamento de Dios. El Corán es un libro posterior a la Torá. La Torá es la instrucción de Dios. Y la instrucción de Dios es desde el principio hasta el final, como dijo a Mashiach. Esas interferencias de cosas para nombrar las cosas de Dios en la astucia satánica. Deben comprender esas palabras que se dicen ahí. A Mashiach es el fin de la ley. Pero no las han entendido como las entendemos nosotros por el Espíritu Santo. ¿No es así entonces? Si es principio y fin, alfa y omega, en el idioma ese griego, como dicen alfa y omega, son cosas griegas, pero el principio y el fin es conforme al idioma en que Dios habló, el idioma de Israel, el hebreo. El original de la palabra de Dios es en hebreo y está fundalizada en todo el mundo por medio de sus siervos, que tenía que establecerse desde el principio. Porque si Dios no hizo diferencia en lo que Él constituyó, por ejemplo, la Pascua, no hay dos Pascuas, una Pascua judía y una Pascua cristiana. ¿Qué relajo es ese? Un despalpajo. Mezclar las cosas diabólicas en el nombre para desviarlo
autenticidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene cambio. Mashiach cuando hace la Pascua de su pueblo, él es israelita. Y que fundaliza como israelita a todos los gentiles que escuchen su palabra y la cumplan. Como dijo a Mashiach, nos instruyó, como nos instruyó Moisés, como nos instruye Dios en todos los profetas de él, no en el profeta falso del Corán. A Dios le podían haber dado cualquier nombre que quisieran. Pero sabemos en la primera confesión de fe que viene por Israel, no por el Corán. El diablo quiere tomar la posición de Israel a la fuerza y manda a sus ejércitos del Islam a destruir a Israel porque no tiene su postura, porque sabe que aunque Israel no está cumpliendo con Dios, pero que Dios lo tiene firme, porque su palabra es firme. Él otorgó para Israel un firme propósito de salvación. A la estela de todas las escrituras se ve esta juiciosidad. Dios le dé espíritu de entendimiento para comprender los mensajes finales que en Amachía se están dando de parte del Padre. Amachía ha de venir al mundo a gobernar el mundo de parte del Padre. Todo lo que está constituido en la tierra como ejército, dice la palabra, el Dios de los ejércitos. Hay ejércitos celestiales y ejércitos terrenales. Pues el terrenal es el que Dios ha plantado y que Dios defiende. Y que por negligencia caen algunos siempre. Pero a Israel siempre ustedes han visto que lo han sacudido desde la antigüedad, porque el diablo es desde el principio también. Que Dios lo zumbó, lo tiró para la tierra esta en que vivimos los terrícolas. No tenía un cuerpo para poderse presentar y usó a la serpiente, porque fíjese que todo el simbolismo de la serpiente es enredarse en un árbol y subir, enredada. Subió astuta, no tiene patas ni nada, pero ni manos para aguantarse, ella sube. Porque fue inteligente para crear el poder crecer y ha enredado la tierra entera. ¿Por qué la bestia lleva una mujer escarlata? Dice, si tu pecado fuera rojo como la escarlata, yo lo haré blanco como la nieve. Si fuera como el carmesí. Como la blanca lana. Lo haré blanco como la blanca lana. Lo haré blanco como la blanca lana. Oh. Esa bestia, los colores que lleva, rojo,
iba a ser el último planteamiento ya final. Ustedes vieron comunismo en los tiempos de Mashiach, antes de los tiempos de Mashiach. No existía. Lo dejó para el tiempo, para el medio tiempo final. Y le dio la posición en el tiempo que le iba a dar posición. Y a todos los partidos políticos, por su teología, son buenos. Pero por la palabra, pero no enseñan nada. Por eso es que todo es de Dios. El hombre del hombre es hermano, un titular de la doctrina comunista. Pero no es del comunismo, es de Dios. Hey, abran los ojos. El socialismo, la sociedad, la unidad del prójimo que debemos tener. El socialismo no es malo. La democracia, la observación de que todos seamos unidos también es una misma cosa. Pero la operación del hombre es que está Satanás metido, destruyendo. Muchas revoluciones que han hecho el hombre, la han hecho con buenos sentidos. Pero al finalizarla, la desgracian. Porque implantan el respeto de Satanás y no el respeto a Dios. La serpiente en el huerto del Edén, el capítulo 3, 1 al 6. Te está hablando de la actuación de ella. El capítulo entero. Casi. Pero recuerden que en vez de estar entretenido en paseos y cosas que no sirven de ningún provecho, que no aproveche. Estén recordando estas cosas para que el Espíritu Santo los ayude. Amén. Uno puede estacionarse mirando un paisaje bonito, un paseo, puede ir a una playa, puede disfrutar, eso no se lo quita al hombre Dios. No se habla de eso en las Escrituras, porque eso no tiene ningún interés para Dios, sino es para el hombre. Que Dios dio ciencia para que se multiplique. Los puentes, para extraer el petróleo, para ciencias de todo tipo de cosas que ha dado. Cuando dice que la ciencia será quitada, la palabra de Dios dice al hombre. Porque todo esto, como se ha constituido, se ha hecho, estas maravillas se han hecho. Porque Dios da la ciencia, pero el hombre todo lo estropea. Y no le da la gloria al que le da ideas, pensamientos para realizar, para hacer. La inspiración viene al hombre en su sentido y puedes realizar cosas
El pensamiento es del espíritu del hombre, no de la carne. Por lo tanto, debe darle gloria a Dios, porque Dios hizo la carne y sopló espíritu. Y vino a ser como Dios. Sabiendo. Pero Dios puso un límite. Porque sabía que iba el enemigo a meterse en el medio. Dios lo sabía, porque Dios sí lo sabe. Porque Dios hace los espíritus y sabe lo que hay en ellos. Amén. ¿Sabe o no sabe? Cuando Dios estuvo, cuando se descubrió Adán y Eva, cuando descubrieron que estaban desnudos por la actuación diabólica, Dios a manera de hombre le habló, ¿dónde estás? Como Dios no va a saber dónde está. Analicen lo que digo. Es decir, que Dios en su misericordia aún se presenta al hombre como sentido humano, aunque su sentido es celestial, superior, como dice él. Mis pensamientos no son igual que vuestros pensamientos, pero que Dios entonces los relaciona para que el hombre entienda. ¿Dónde estabas entonces? Ah, no, nos ocultamos porque estábamos desnudos. ¿Quién te enseñó? El diablo le da a comer al diablo parcial del árbol que Dios le dijo no comieran. La obra de Dios es así. No lo hagas. Esto está aquí, no lo toques. ¿Acaso no sabía Dios que todo eso iba a pasar? Vea, no podemos meternos en la mente de Dios. Nuestra mente no se puede meter en la mente de Dios. ¿Quieres saber por qué Dios hizo todas esas cosas y presentó toda esa obra? Ya lo sabrás después. Aunque Dios no tiene que darle explicación a nadie. Pero dice que nosotros conocemos en parte. Hablamos cosas que conocemos en parte. Hacemos cosas en parte. Pero Dios las sabe todas. Y te está diciendo que tú conoces en parte y después conocerás como eres conocido. ¿Por qué usted cree que Dios, cuando le dice a Moisés, echa la vara en la tierra, tírala, y se convierte en una serpiente, una cosa que es un palo, caballero, un pedazo de palo? Y que allá en la cuenta del faraón, los magos aquellos allá, usted sabe que una doctrina satánica, la creencia de toda esa gente era satánica y sigue siendo satánica. Porque aunque haya cambiado de Dios, es lo mismo, es la misma fatalidad que tienen de Satanás, de no comprender la obra de Dios. Porque no la comprenden ni los mismos judíos, comprenden la obra de Dios. Porque si no, no hubieran ellos extorsionado el mandamiento que iba a venir a Mashiach al mundo, que Dios lo iba a mandar al mundo. Los magos de Egipto. ¿Eh? Que los magos de Egipto también tiraron la vara. Sería serpiente. Exactamente. Pero esa parte que ellos también tiraron varas, también los magos, porque Dios no le quitó a Satanás la concepción que él tenía de ese don de poder hacer también cosas, creo yo que son cosas de Dios, para hacerle probar que lo de él es mayor que lo de lo de Satanás. Amén.
Vamos a leer entonces ahí en Daniel 7, 14. Una cuestioncita. Daniel 7:14. Y fuere dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Amén. ¿De quién se está hablando aquí? ¿Quién le dio a quién? Mi doctrina no es mía, es de mi Padre. Calculen. ¿A qué viene Amachía a este mundo otra vez? Porque ha de regresar. Todos van a regresar. Los malos y los buenos, los justos y los injustos. Los que creyeron bien y los que creyeron mal. Los que inventaron libros, lecturas, rollos, como dice en Zacarías el profeta. Antes que se constituyera el Corán, ya Dios se los estaba explicando para que se supiera quién es quién. Quieren destruir a Israel. ¿Por qué motivo? Porque tiene bendición de Dios. Yo bendeciré a que bendeciré. Le da el entendimiento ese al hombre como una cosa soleta, pero porque Dios es Dios y está diciendo, yo lo puedo hacer todo. La bendición que le da a todos los gentiles no es como dice y dispone a los judíos que fue una bendición a uno y como dije a otros. No, todo eso es falacia. El único pueblo reconocido que tiene bendición de Dios, pero que los demás, para que puedan ser honrados, tienen que bendecirle a Israel, porque es el bendecido de Dios. Amén. Ese es su plan, eso es su método, esa es la formación de su palabra. Y que te lo dice desde el principio hasta el final. Porque los apóstoles que lo niegan, porque tienen ahora la astucia de ser que todos somos monoteístas y que los musulmanes son monoteístas y que los católicos son monoteístas. Eso es subversivo. Eso no es cierto. Aunque los musulmanes se parecen en algunas cosas a lo que Dios constituyó en Israel, es porque tienen que tener ciertos elementos, pero no todo. Ellos no te comen el puerco, Israel no come puerco. Muchos se translimitan y se concesionan con el mundo como lo han hecho desde antiguo, que algunos cumplían con Dios en ciertas épocas, en la época de los jueces. ¿Cuánto? Todo el que ha leído la escritura sagrada, ven como hubo un juez
40 años estaba Israel pacificado, tranquilo, sin guerra, porque ya Dios lo tenía aguantado todo el mundo por la voluntad de ese que oía su palabra. Una vez fallecido, porque le ha llegado el tiempo, su tiempo que Dios tiene marcado, volvían a hacer lo mismo el pueblo. Lean correctamente todo y no sean hipócritas. A Mashiach le dijo hipócritas y son hipócritas. Se iba a desconstituir la hipocresía también después de Mashiach. Se constituyó también la hipocresía. Cambiando lo que Dios fundó por otras palabras y se hizo un reino grande, la de los 10 cuernos, la del cuerno chiquito. Ahí se fundalizó, que está dando entendimiento. Esa bestia bermeja, un dragón bermejo rojo. El mar rojo se llamaba antiguamente Bermejo. Entonces, Bermejo rojo, el dragón, porque la simbología bíblica te está dando inteligencia al Espíritu Santo para que comprendan las cosas. Por eso yo muchas veces digo, los míos entienden. Viene Mashiach, como dice ahí en Daniel 7:14. Dios no puede bajar al que sube, al que subió. A Mashiach, Elías, a Enoch, a todo el que subió. Yo entiendo que el Señor se llevó a Moisés. El ángel discute por el cuerpo de Moisés porque Moisés había cometido faltas delante de Dios, que Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Ese fue su castigo. Por eso es que el Satanás, el ángel de Dios, cuando está discutiendo con él ahí en el libro de Judas, le dice, el Señor te reprenda, y ya está. Porque ni él mismo iba a reprender, no, él te reprenda. El cuerpo no es tuyo, Satanás. El cuerpo no es tuyo, que el Señor te reprenda. Entonces hacen una pintura simbolizando la acción esa con un ángel, con una espada, qué sé yo, que sé cuándo. Eso es catolicismo. Destruyendo el segundo mandamiento que Dios dijo. No tendrás ídolos, no tendrás imágenes, ni ninguna semejanza de muñequitos, de cosas en la tierra, de piedras, ni de palos, ni pintadas, ni pintura, ni en ninguna ave, ni nada. Y la Iglesia Católica, la famosa Iglesia de Dios, que Dios, el que dijo a Mesías, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, de ese Dios, de ese Padre, está constituida la Iglesia Católica, y no en Amachía. Porque honestamente podemos ver que la Constitución de Dios, su reglamento, su instrucción, está empezada en Berechit, ahí en Génesis, y terminada en Ayalut, allá en Apocalipsis. No hay división de Antiguo y Nuevo Testamento ni nada de eso. Yo solo he dicho. Es la palabra de Dios hasta el final. ¿Qué diferencia? ¿Qué cuestión? Dios no cambia, es firme.
Es firme lo que él dice. La gente no ha comprendido lo que expresó Dios. O lo que ha expresado Dios y luego lo ha recalcado en distintas épocas, en distintas formas. Siempre ha recalcado lo mismo. Es firme, Dios no cambia su palabra. Isaías 55:11. Léelo ahí. Vemos el libro del profeta Isaías, el capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Cuando Amachía pronunció el nombre del Padre, ¿cuándo? Cuando el Padre pronunció su nombre. Si el encargado de Dios de decir su palabra en la tierra, el Espíritu Santo, dice en Éxodo 3:14, que el único nombre que le dio al hombre es: yo soy el que soy. No fue Moisés el que le preguntó: ¿qué le diré yo al pueblo? ¿En qué nombre voy? Cuando Jacob le pregunta a Dios: dime tu nombre. Dice: ¿por qué preguntas por mi nombre? Dice que lo bendijo allí. Llevaré a Adonai, lo bendijo allí. Pero no le dio nombre. Cuando habló con Abraham, el Todopoderoso, pero enseguida le zumbaron a la lectura el nombre ese que le pusieron ahí en español, no en hebreo. No en hebreo. Porque ni a los judíos en ningún momento Dios le dio nombre, porque allí le está diciendo el diálogo de Dios con Abraham, con Moisés. Tú le dirás: yo soy el que soy. Y punto. La adoración es al Padre a nombre de su Hijo, porque es el final de la ley del Padre. Pero no es la terminación de la ley del Padre. Porque si el reino, como dije ahí en Daniel 7:14, es para siempre, es justo. No puede haber falsedades ni nada de eso. Amashiach no puede tener falsedades ni nada de eso. Porque toda esa cosa será extirpada del corazón, como usted cuando se cura una herida. Extirpada, quitada, echada afuera. Porque Dios nada más que da la palabra y los millones de millones de millones en la resurrección. El que Dios constituyera, como dice Amashiach, que vendrán las ovejas, es constituyendo animalitos mansos, constituyendo a Masías, constituyendo a los que siguieron a la voz de Dios ahí correctamente a la derecha del Señor. A la derecha del Señor. Y que los cabritos, todos los cabrones
Los chiquitos y los grandes, que es decir, a la izquierda. Hay una separación para un segundo castigo a la humanidad. El castigo de la desobediencia a su palabra. Sufrirán una cárcel. La cárcel esa que sufrirán son los que van a la izquierda. Nada de eso va a heredar. Dios no ha dicho lo que va a hacer después con ellos. Aparentemente. Pero tienen que sufrir el proceso. El proceso los hará sufrir. Esa va a ser su condena. Y no va a ser eterna nada porque Dios es misericordia. Y a todo eso que castigó Dios, Dios lo tendrá misericordia también. Después del proceso, irán a la cárcel, dice Amachía, y allí pagarán su condena, lo que está cuadrado por la parte de Dios. Sí, no saldrán de ahí hasta que paguen lo que deben. No saldrán de ahí a lo que Dios ha cuadrado, que Dios pague cada cual la magnitud de su extravío. Como le dije que Amachía nunca dio el nombre de su padre y el padre nunca dio su nombre. Esos son los huesos clave de reconocer a Dios en verdad. Por eso Dios dijo, creen lo que yo estoy diciendo y más nada, le dijo allí a Moisés en el proceso de ese cambio. Yo soy el que soy y punto. Cuando constituyó a Masías ya al principio, que le va llevando y al final de los tiempos, trae al que es desde el principio, lo pone al final de la historia, al último medio tiempo, que es el que estamos viviendo y que se está ya finalizando. Porque todo tiempo lleva su tiempo de proceso, muchas acciones, muchas cosas, muchas variaciones y qué sé yo. Pero de lo que estoy diciendo, plantaron el Corán después de que toda esa gente islámicos no eran de Alá. Israel siempre ha sido de Dios. Aunque, como les digo, hay cosas que no la hacen porque no han querido creer. La única cosa que no han querido creer Israel es en la Masía que Dios mandó, fundalizó, para quitar los animalitos, todas esas cosas que Dios por misericordia, porque le hacía daño al mismo pueblo, porque sabía Dios que no iban a poder realizar las obras de sacrificio por causa de los enemigos. ¿Cuántos tiempos atrás no venían los ismaelitas, los amalecitas, los moabitas, los palestinos, esos filisteos, a quitarle a Israel las cosechas, los ganados? ¿Cómo podían hacerle sacrificio a Dios? Pues Dios tenía de antes Dios que sabía todas esas cosas, tenía procesado a Masías. Ya en su agenda espiritual, Dios que todo lo puede, pero Él no lo dio hasta el último lugar. Para saber en todo lo que Dios le daba explicaciones a la gente a través de los profetas, aceptaban algo y no aceptaban nada. Siempre cojeando, siempre divariando.
Siempre los profetas fueron perseguidos. Muchos de ellos no aceptaban a lo que el Señor hacía. Samuel tuvo que matar a la manecita, al rey manecita, que no lo había hecho David. Digo, Saúl. Entonces, vamos a leer que Dios no dio ni el nombre de él, ni el nombre de Amachía. Se dice físicamente en la Escritura. Ahí, como le he dicho de Moisés, y luego se confirma, se contesta en Amachía, San Mateo 11, 27. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Amén. No decía yo que hasta el fin no se conocía el nombre de Dios, pero ¿qué hace? Que como sabe Satanás que no dio su nombre, le hace un guiño ahí. Sí, pero ese lo decía a sus discípulos. Esa es una postal obra malévola con cariño, como dicen, hablan de su palabra más que la mantequilla. A las mentes las tiene bien entretenidas. Sí, pero hay religiosos de estos pastorcitos de estos que dicen, sí, pero cariñosamente le dice a su congregación. Sí, pero los discípulos sí sabían el nombre. Pero no se dice la escritura. Se lo dicen de lengua, la lengua satánica. Por muy mantequillosa que sea, no es voluntad de Dios eso que dice. Esos falsos pastores, los falsos profetas que hablan otras cosas que Dios no planteó. Ahora, el dragón, como le dije, el dragón rojo lo dejó para el último final ya. Que vendría la bestia escarlata montada en él. Toda falsa religión que no ha querido estar a cuenta con Dios. Y ese tiempo sí está, todo lo que se ha dicho en las Escrituras, que Dios iba a destruir lugares, ya lo están preparando ya para eso. El fuego ya está listo ya. La mecha está puesta en bandeja para que se cumplan ya las profecías finales ya. Viene la victoria de Dios sobre todos los reinos, sobre todos los pueblos, de equivocaciones, porque aunque Nabucodonosor soñó sueños de lo que iba a pasar, pero le iba a pasar a él también. A cada uno de esos imperios le iba a pasar también. Yo le iba a pasar la cuenta, porque son imperios en escándalo, carnales. Vamos a ver si entienden un poco los míos, que puedan el Espíritu Santo alimentarlos, que sean alimentados con el Espíritu Santo, que puedan comprender la realidad de las cosas. Vamos a darle el último mate de la posición de Dios. Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12.
Leemos en el libro de Apocalipsis 3, verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. ¿Qué nombre nuevo? Lo escribirá. ¿Qué nombre de mi Dios? Lo escribirá. ¿Qué nombre de la ciudad? Lo escribirá. Y punto. Punto. Sobre eso no hay más frases ni más nada. No está escrito. Escribirá no quiere decir que está escrito, es cuando Él venga. No es que cuando Él ya vino, no, Señor, se está diciendo que no. Cuando Él vino está diciendo que no, que no, que no. Que ni el mío ni el de mi Padre no se conoce. No, que Jesús, eso lo puso Roma, porque el enemigo es así, astuto. Y ahí llevó un semillero de gente, un brujón puñado de millones. Un bautismo que no es el de Dios. Un día de domingo que el domingo es de Dios, vamos a decir el día primero. Representando el día primero. Como el día primero va a representar el día del descanso de Dios. De ninguna manera. Como no ven la gran estupidez esa. Abran los ojos. No piensen más en chanchullo de palabritas, de blandenguería. Los tibios los vomitará Dios. Mi gente tiene que ser firme. No hay tal nombre de Dios escrito. Por lo tanto, no hay tal Jehová. No hay tal Yahweh. No hay tal 4 letras. Existe nada más que la boca del diablo y la maldad de él para destruir la perfecta fe que Dios nos inculca. ¿Entiendes por qué yo me inspiro? Porque es el Señor que me inspira. Y que tenga misericordia. Y muchos pueden entender que no hay ni una jota, ni un tilde de la ley de Dios que el hombre lo pueda deshacer. Lo ha deshecho Satanás. Pero esas constituciones van a ir a gobernar con el Señor. ¿Van a estar con la Masía? No. La Masía los va a votar a todos. A todas esas constituciones Dios las va a echar. Porque la palabra de Dios es una y la Masía es una, es la misma. Sean uno como tú y yo, Padre. Somos uno. Entonces uno comiendo cangrejos, camarones, cucarachas, que se yo, carne de puerco, que de todas esas cosas, van a estar igual que los que son fieles a la alimentación, al caché que Dios dio. Así, es monoteísta, es musulmán porque no come puerco y come camarón y come cualquier otra cosa. No está constituido por la enseñanza de Dios en Levítico 11, que está antes que el Corán y toda esa gente, que todas esas religiones que han desaparecido no creían en dioses también, en minas piles de dioses, el reino de Babilonia, el reino de los medo-persas, de los persas mismos. Y como el diablo vio que Dios tiene asignación para Israel, pues le puso un Islam que tuviera un Dios nada más. Y todos esos dioses los desapareció de todos esos pueblos que ahora son islamistas.
¿Acaso ese es Dios? No tiene constitución de Dios formada ninguna. Un libro formado en el aire, como dice el profeta Ezequiel, digo, Zacarías. Zacarías. Tenga el Señor misericordia de todos. Denle en buenos consejos lo que han entendido. Son mínimos lo que han entendido. Pero yo me alegraría mucho que hubiéramos un grupito, aunque sea de 10, como dijo Abraham, Dios con Abraham, para que no fuera destruido Sodoma y Gomorra. Y para que no sea destruido el mundo entero. Que haya, aunque sea un grupito de una inteligencia de 10, que estén dispuestos a no dejar ni un gota ni un tilde de la palabra santa de Dios. Sí, como dijo Abraham con el Como dijo Abraham con allí, el diálogo con el Eterno, sí, Hubiera exactamente. Hubiera menos 10 que quedar. Si aunque sea habían 10 nada más, Dios iba a perdonar a todos los demás. Y todos los demás pecadores, Dios no los va a perdonar, sí. Después que pase el proceso, el castigo ya final ya. No se puede añadir nada de lo que Dios haya dicho, ni quitar. El primer rey que fue constituido contra Dios, Saúl. Cuando vence a los amalecitas, coge del ganado de ellos lo mejor para eso, para sacrificio. Dios no le dijo eso, el profeta de Dios, su siervo le dijo, no tomes nada de ellos. Ese es orden de Dios, no es del profeta. El profeta habló lo de Dios, la orden de Dios. Oye, no toques, no cojas nada para sacrificarlo. De los amalecitas. No cojas nada de los de sacrificio. Has pecado de adivinación. ¿Qué fue la contesta de él? Antes de... No, hice para coger lo mejor para tu Señor, para tu Dios. ¿Sí? Eso es una adivinación tuya, eso es un pecado. Pues entonces no se debe coger nada de los enemigos. Hay que echarlo todo fuera. Que lo que están haciendo con los nombres, adivinando nombres. Que están haciendo con adivinando nombres, poniéndole nombre. Sean firmes los míos. Constitúyense como yo les estoy hablando. El visto bueno sea ese. Que me diga, estamos haciendo esto y esto lo haremos porque es la verdad que es el único que está hablando bien o profetizando bien, como sea, la palabra de Dios que fue dada a través de los profetas. Reciben bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Bendición sacerdotal. Amasías, sumo sacerdote. Gloria a Dios. En el primer sacerdote y en el último Amasías. Llevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén. Amén.